¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si la frontera entre Estados Unidos y Canadá cambiara repentinamente? Imagina esto: ciertos estados, cansados de la política de Washington o cautivados por la estabilidad de Canadá, deciden separarse. ¿Suena imposible? Piénsalo de nuevo. La realidad es que varios estados ya mantienen profundas conexiones económicas, culturales e incluso políticas con Canadá. Imagina a Vermont abrazando su independencia y simplemente marchándose, o Minnesota sintiéndose más en casa con su vecino del norte. ¿Y qué hay de Alaska? Ya físicamente separado del continente. Algunas de estas posibilidades podrían sorprenderte, mientras que para otras, la escritura ya está en la pared. Sumerjámonos en este fascinante escenario. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna actualización de nuestro canal. Y créeme, el número 5 podría cambiar completamente tu visión de Estados Unidos, así que quédate hasta el final. Número 10. Vermont. ¿Qué pasaría si hubiera un estado que ya se sintiera más canadiense que estadounidense? Con su producción de jarabe de arce, pintorescos pueblos pequeños e impresionantes paisajes otoñales, Vermont podría ser potencialmente el primero en despedirse de Estados Unidos. Este notable estado tiene una importante historia de independencia, existiendo como su propia república soberana antes de unirse oficialmente a la Unión en 1791. Desde el punto de vista político, Vermont favorece fuertemente las políticas progresistas, reflejando el enfoque de su vecino del norte. Aquí es donde las cosas se ponen particularmente interesantes. Una parte de los residentes ya aboga por la separación. Un movimiento conocido como la Segunda República de Vermont ha estado haciendo campaña activamente por la secesión durante años, argumentando que el estado prosperaría mejor de forma independiente. Cuando consideras las sólidas relaciones comerciales con Quebec, una apreciación mutua por los programas sociales y una economía construida en torno a industrias que naturalmente se alinean con las de Canadá, de repente el concepto de que Vermont se separe no parece tan descabellado. ¿Podríamos presenciar la primera secesión genuina de Estados Unidos en cientos de años? Número 9. Maine. ¿Creerías que un estado estadounidense ya depende de Canadá para su propia supervivencia? Sin su vecino del norte, Maine tendría problemas con algo tan básico como proporcionar electricidad a sus ciudadanos. Esto se debe a que Maine importa una parte sustancial de su energía de Quebec, mientras que su economía florece a través del comercio transfronterizo. De hecho, bienes por valor de más de $3.000 millones fluyen anualmente entre Maine y Canadá. Pero aquí está la parte sorprendente. Culturalmente, Maine ya resuena más con la identidad canadiense que con la estadounidense, con su accidentada costa, comunidades pesqueras unidas y poblaciones francófonas. Comparte más similitudes con New Brunswick que con estados como Texas. Incluso políticamente, Maine frecuentemente se alinea más estrechamente con las políticas canadienses que con las directivas de Washington. Y no pasemos por alto el hecho de que Maine originalmente formaba parte de Massachusetts hasta que se separó en 1820. Habiéndolo hecho una vez, ¿quién podría decir que no volvería a suceder? Número 8. New Hampshire. ¿Qué pasaría si un estado decidiera que Estados Unidos ya no es necesario para su prosperidad? Un estado que resiste activamente el control federal, se opone a los altos impuestos y valora la libertad individual por encima de todo. ¿Esto te suena familiar? Eso es porque New Hampshire se erige como uno de los estados más ferozmente independientes de la nación. Y créelo o no, algunos residentes ya están discutiendo la secesión. Esto no es solo especulación salvaje. En 2022, un grupo de legisladores propuso realmente una enmienda constitucional que habría puesto la secesión en la papeleta electoral. Aunque no fue aprobada, el mero hecho de que fuera debatida en la legislatura es significativo. New Hampshire siempre ha destacado sin impuestos sobre la renta, sin impuestos sobre las ventas y una filosofía de vive libre o muere, que a veces parece más alineada con la gobernanza descentralizada de Canadá que con la supervisión federal de Washington. La situación se vuelve aún más intrigante al considerar la economía de New Hampshire, que está profundamente conectada con Canadá. El comercio por valor de más de $8.000 millones fluye anualmente entre ellos, con numerosas empresas en el estado dependiendo de asociaciones canadienses para su supervivencia. Además, desde una perspectiva cultural, New Hampshire comparte más aspectos comunes con su vecino del norte que con estados como California o Florida. Es un estado pequeño y rural, con pasión por las actividades al aire libre, los deportes de invierno y una fuerte identidad regional. New Hampshire ha estado previamente en el centro de movimientos políticos. El proyecto Estado Libre, que anima a los libertarios a mudarse a New Hampshire y abogar por un gobierno limitado, ya ha tenido un impacto significativo. Pero, ¿y si el próximo paso no fuera simplemente resistir las políticas federales, sino abandonar completamente Estados Unidos? Puede sonar extremo, pero en un estado donde la independencia define la forma de vida, todo sigue siendo posible. Número 7. Minnesota. ¿Te sorprende
Sorprenderá saber que un estado estadounidense ya está tan conectado con Canadá que dejar Estados Unidos podría ser realmente lógico. Este estado mantiene profundos lazos económicos, comparte similitudes culturales y tiene una población que a veces se confunde por ser canadiense. Ese estado es Minnesota. Examinemos esto de cerca. Minnesota comparte casi 550 millas de frontera con Canadá y su mayor socio comercial es, como era de esperar, Canadá. Solo en 2023, Minnesota exportó más de 7.000 millones de dólares en bienes a través de la frontera, haciendo de Canadá esencial para el bienestar económico del estado. Pero la conexión va más allá de las finanzas. Minnesota y Canadá comparten un estilo de vida similar. La gente es amigable, amante de la naturaleza y conocida por sus distintivos acentos y pasión por el hockey. El clima es brutalmente frío, como el de Canadá, y las políticas a menudo se alinean más con las políticas progresistas canadienses que con las conservadoras estadounidenses. También hay contexto histórico a considerar. Antes de que Minnesota se convirtiera oficialmente en un estado de Estados Unidos en 1858, partes de él estaban realmente bajo gobierno británico y su industria de comercio de pieles estaba fuertemente vinculada a Canadá. Incluso hoy, muchos habitantes de Minnesota tienen doble nacionalidad o tienen estrechas conexiones familiares con canadienses al otro lado de la frontera. Aquí es donde la situación se vuelve particularmente convincente. Algunos expertos creen que si Estados Unidos alguna vez enfrentara disturbios políticos significativos o un colapso económico, Minnesota estaría entre los primeros estados en considerar seriamente otras opciones. Con sus profundas conexiones con Canadá, no sería sorprendente que algunos residentes comenzaran a mirar hacia el norte en lugar de hacia el oeste para su futuro. Número 6. Dakota del Norte. ¿Qué pasaría si un estado entero dependiera más de una nación extranjera que de su propio gobierno? Esto podría sonar absurdo hasta que te das cuenta de que Dakota del Norte se encuentra precisamente en esa situación. Este estado puede parecer una parte tranquila y pasada por alto de Estados Unidos, pero su economía está fundamentalmente ligada a la de Canadá. Aquí están los hechos notables. Dakota del Norte exporta más bienes a Canadá que a cualquier otro país, una asombrosa cantidad de 6.000 millones de dólares al año, pero se extiende más allá del comercio. En cuanto a energía, Canadá suministra una porción significativa de la energía del estado. En agricultura, los agricultores de Dakota del Norte dependen de compradores canadienses para mantener sus operaciones. Incluso para viajar, un sorprendente número de residentes cruzan regularmente la frontera para atención médica, compras y empleo. En ciertos pueblos, las matrículas canadienses son tan comunes como las estadounidenses. Desde una perspectiva política, el gobierno pequeño de Dakota del Norte, su mentalidad pro-negocios y sus estrechas relaciones comerciales en realidad se alinean más estrechamente con las provincias occidentales de Canadá, particularmente Alberta, que con Washington, D.C. Aquí hay un hecho histórico fascinante. En un momento, hubo serias discusiones sobre la fusión de Dakota del Norte y Manitoba en una zona económica unificada. Aunque esto no se materializó, el concepto no ha desaparecido por completo. Entonces, ¿qué sucede si Estados Unidos alguna vez experimenta una gran crisis política o económica? Dado que Dakota del Norte ya depende profundamente de Canadá, ¿podría eventualmente decidir formalizar esta relación? Suena impactante, pero cuando la supervivencia de un estado depende tanto de un país extranjero, la pregunta se convierte en ¿por qué seguir siendo leal a un sistema que apenas reconoce tu existencia? Número 5. Montana. ¿Qué pasaría si un estado tuviera más en común con Canadá que con el resto de Estados Unidos? Y si su carácter resistente e independiente lo llevara a cuestionar si permanecer en Estados Unidos era la elección correcta? Esa es precisamente la situación con Montana. Considera esto. Montana ya funciona muy parecido a una provincia canadiense, compartiendo una frontera de 545 millas con Alberta, Saskatchewan y Columbia Británica. Pero aquí está el punto crucial. Estas provincias no son simplemente vecinas, son socios económicos. En 2023, Montana exportó más de 700 millones de dólares en bienes a Canadá, convirtiéndolo en uno de los socios comerciales más importantes del estado. Culturalmente, la gente aquí abraza la vida al aire libre, al igual que sus contrapartes canadienses. Ya sea que se trate de ganadería, caza o soportar inviernos duros, Montana y Canadá son notablemente similares. Hay precedentes históricos de que Montana esté más conectada con Canadá que con Estados Unidos. En el siglo XIX, antes de convertirse oficialmente en un estado, gran parte del comercio de pieles de Montana estaba dominado por compañías canadienses. Incluso hoy, muchos habitantes de Montana poseen doble nacionalidad o tienen estrechos vínculos familiares a través de la frontera. Algunos incluso bromean que Alberta y Montana son esencialmente el mismo lugar, excepto que uno ofrece atención médica universal. Aquí hay algo poco discutido. Montana alberga un fuerte sentimiento antigobierno
federal. Muchos habitantes de Montana creen que Washington los ignora y algunos preferirían ser parte de un sistema que se alinee mejor con sus valores y economía. Si las condiciones alguna vez se deterioraran significativamente, ¿quién puede decir que Montana no miraría hacia el norte en lugar de hacia el este para su futuro? Número 4. Washington. ¿Por qué este estado se siente más conectado con su vecino del norte que con el resto de Estados Unidos? ¿Por qué sus principales ciudades ya están financiera, política y culturalmente entrelazadas con otra nación? Washington no solo está cerca de Canadá, está profundamente vinculado de maneras que podrían hacerte preguntarte sobre su verdadero futuro. ¿Podría un cambio ser más probable de lo que la gente cree? La respuesta podría sorprenderte. Examinemos los números. El principal socio comercial de Washington es Canadá. Solo en 2023, más de 20,000 millones de dólares en bienes se movieron entre ellos. Eso no es insignificante, es una completa interdependencia económica. Se extiende más allá del comercio. Washington depende de la energía canadiense, con cantidades sustanciales de energía hidroeléctrica fluyendo desde Columbia Británica hacia el sur. Incluso su puerto más grande, Seattle, está profundamente conectado con las rutas de envío canadienses, transportando millones de dólares en mercancías entre Asia y Norteamérica. Pero aquí está la parte verdaderamente notable. Washington no solo está financieramente ligado a Canadá, también está alineado políticamente. Este es uno de los estados más progresistas del país, con políticas de atención médica, protección ambiental y servicios sociales que a menudo se parecen más a los enfoques canadienses que a los estadounidenses. Washington también ha abogado por lazos más estrechos con Columbia Británica, incluidas propuestas para un tren de alta velocidad que conectaría Seattle y Vancouver en menos de 2 horas. Algunos políticos incluso han sugerido una integración económica más profunda. La superposición cultural es innegable. Desde Vancouver hasta Seattle, las personas comparten el mismo estilo de vida al aire libre, economía impulsada por la tecnología y apreciación por el café. De hecho, muchos habitantes de Columbia Británica viven y trabajan en Washington, mientras siguen considerando a Canadá como su hogar. Si Estados Unidos alguna vez experimentara una gran división política, no sería sorprendente que Washington comenzara a mirar hacia el norte en lugar de hacia el este. Número 3. Oregón. ¿Qué pasaría si un estado se sintiera tan desconectado del resto del país que comenzara a considerar alternativas? ¿Qué pasaría si su gente, cultura y economía se alinearan más estrechamente con otra nación? Eso es exactamente lo que está ocurriendo en Oregón, y el cambio es más serio de lo que la mayoría de la gente entiende. Primero consideremos el aspecto financiero. La economía de Oregón depende en gran medida del comercio con Canadá, con más de 4,000 millones de dólares en bienes intercambiados anualmente. Pero aquí es donde se pone interesante. Las políticas ambientales y sociales de Oregón están más alineadas con Columbia Británica que con sus vecinos estadounidenses. El enfoque del Estado hacia la atención médica, la sostenibilidad y los derechos laborales se asemeja más a las políticas canadienses que a las estadounidenses. Algunos habitantes de Oregón ya quieren irse. Probablemente hayas oído hablar del movimiento Grand Idaho, donde los condados rurales quieren separarse de Oregón y unirse a Idaho. Pero aquí está el giro inesperado. Algunos residentes argumentan que el oeste de Oregón estaría mejor servido uniéndose a Canadá. Suena extremo, pero cuando tu estado constantemente entra en conflicto con el gobierno federal, ¿en qué momento la gente comienza a buscar un sistema que refleje mejor sus valores? La geografía también es significativa. Portland y Vancouver, Canadá, no Vancouver, Washington, son prácticamente gemelas. Desde estilos de vida al aire libre hasta políticas progresistas, las dos ciudades se sienten más conectadas que Portland, con lugares como Texas o Florida. Entonces, si una crisis importante alguna vez obligara a los estados a reconsiderar sus lealtades, no te sorprendas si Oregón comienza a mirar hacia el norte en lugar de hacia el sur para su futuro. Número 2. Alaska. ¿Cómo mantiene un estado una identidad estadounidense cuando está físicamente separado del resto del país? ¿Cómo se mantiene conectado cuando su economía, ejército y vida diaria están más entrelazados con otra nación? Alaska podría ser la última frontera de Estados Unidos, pero mira más de cerca y verás cuán profundamente vinculada está con Canadá. ¿Podría alguna vez separarse? Los signos podrían sorprenderte. Comencemos con la geografía. Alaska está significativamente más cerca de Canadá que del continente estadounidense. De hecho, la única manera de conducir desde Alaska al resto del país es viajando a través de Canadá. Y no se trata solo de ubicación. Este estado está profundamente conectado con la economía de Canadá, con miles de millones de dólares fluyendo entre ellos en petróleo, mariscos y materias primas. Algunas de las operaciones pesqueras más grandes de Alaska dependen de las aguas canadienses, y las empresas canadienses poseen participaciones sustanciales en las industrias de recursos naturales de Alaska. Pero aquí es donde las cosas se vuelven
vuelven particularmente interesantes. Alaska en realidad solía pertenecer a Rusia. Si bien eso podría parecer no relacionado, prueba un punto crucial. Alaska no siempre ha sido estadounidense. Si Estados Unidos alguna vez enfrentara agitación política, Alaska decidiría buscar la independencia o miraría hacia el norte, donde su economía ya tiene raíces profundas. La presencia militar en Alaska es otro factor crítico. El estado alberga algunas de las bases estadounidenses estratégicamente más importantes, pero Canadá ya juega un papel significativo en los esfuerzos de defensa conjuntos. El Mando de Defensa Aeroespacial de América del Norte integra las fuerzas de Alaska y Canadá, lo que significa que en caso de un cambio geopolítico importante, Alaska y Canadá probablemente colaborarían antes que cualquier otro. Así que si alguna vez llega el día en que Estados Unidos ya no se sienta como el hogar adecuado para Alaska, no te sorprendas si este estado explora sus opciones, porque cuando ya estás funcionando como una nación independiente, hacerlo oficial no es una idea tan radical. Número 1. Michigan. Te sorprendería lo conectado que está este estado con Canadá, tanto que casi se siente parte de él ya. Michigan depende de Canadá más que cualquier otro estado estadounidense, con 80,000 millones de dólares en comercio cruzando la frontera cada año. Detroit y Windsor funcionan prácticamente como un enorme centro industrial con miles de camiones cruzando diariamente. Hablemos del aspecto financiero. Michigan comercia más con Canadá que cualquier otro estado, moviendo la asombrosa cifra de 80,000 millones de dólares en mercancías a través de la frontera cada año. El corredor Detroit-Windsor representa una de las rutas comerciales más transitadas de América del Norte, con miles de camiones cruzando la frontera diariamente. Si esa conexión alguna vez se cortara, la economía de Michigan colapsaría de la noche a la mañana. La industria automotriz, la base económica de Michigan, depende en gran medida de Canadá. Las fábricas en Detroit y Windsor están tan interconectadas que algunos vehículos se ensamblan con piezas fabricadas en ambos países. Si alguna vez has conducido un Ford, Chevy o Chrysler, hay una probabilidad significativa de que haya sido producido con mano de obra canadiense, pero se extiende más allá de las finanzas. Michigan y Canadá comparten infraestructura, incluidos puentes, túneles y redes eléctricas. El estado depende de la electricidad canadiense y el puente Ambassador, el cruce fronterizo más transitado entre los dos países, es propiedad de un multimillonario canadiense. Aquí hay algo notable. Michigan una vez consideró unirse a Canadá. En el siglo XIX, después de la Guerra de Toledo, algunos residentes de Michigan realmente querían unirse a Canadá en lugar de permanecer con Estados Unidos. Eso no sucedió, pero el sentimiento no ha desaparecido por completo. Con su economía, energía e incluso historia vinculadas a Canadá, ¿podría Michigan algún día reconsiderar su lugar en Estados Unidos? Suena increíble hasta que te das cuenta de que ya está funcionando muy parecido a una provincia canadiense. Entonces, ¿podrían estos estados realmente separarse y unirse a Canadá? Inicialmente, suena como mera especulación, pero al examinar los hechos, las conexiones son innegables. Desde economías dependientes de Canadá hasta alineaciones culturales y políticas, estos estados ya están más cerca de su vecino del norte de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. Y si Estados Unidos alguna vez enfrenta una crisis política o económica significativa, ¿quién puede decir que algunos de estos lugares no harán un movimiento dramático? La historia ha demostrado que las fronteras cambian, las naciones evolucionan y, a veces, lo que parece imposible hoy podría convertirse en la realidad del mañana. Deja tus pensamientos en los comentarios y no olvides dar me gusta y suscribirte para más contenido como este. Tus experiencias podrían ayudar a otra persona a tomar la decisión correcta.